Hola, mi nombre es José Francisco Alonso Zúñiga, del grupo 7C de Mecatrónica, y hoy les voy a explicar lo que es el teorema de Norton. Vamos a resolver un problema y les voy a explicar la diferencia entre el teorema de Norton y el teorema de Thevenin. ¿Okay? Vamos con la explicación de qué es el teorema de Norton. El teorema de Norton dice que cualquier circuito eléctrico lineal que tenga resistencia y fuentes de voltaje o corriente se puede reemplazar por un circuito equivalente más simple formado por una fuente de corriente IN y una resistencia en paralelo. IN es la corriente que pasa entre las terminales cuando se hace el cortocircuito y Rn es la resistencia equivalente del circuito visto desde las terminales. Okay. Yo tengo 5 pasos para resolver un circuito con el teorema de Norton. El primer paso es identificar la resistencia que nos pide e identificar el punto A y B. Dependiendo del circuito, pues te va a pedir una resistencia al calcular. El paso 2, apagamos todas las fuentes y abrimos la resistencia seleccionada, la resistencia que nos está pidiendo. Paso 3, analizamos el nuevo circuito y quitamos o eliminamos las resistencias que están fuera del punto A y B o que no tienen una conexión. Okay. Y el paso 4, calculamos la resistencia total entre las resistencias que están entre el punto A y B, que sería la resistencia Norton. Y para esto reescribimos el nuevo circuito solo con las resistencias que se están incluyendo, ¿va? O sea, las que sí están entre el punto A y B y sí están conectadas a las terminales, que se les llega la corriente. Aquí tenemos lo que es este circuito, que tiene una fuente de voltaje, la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y RL, que es la resistencia a seleccionar, y también tiene la fuente de corriente. RL, que es la resistencia a seleccionar, hay que agregar de sus terminales, la terminal A y la terminal B. ¿Okay? Y esto se simplificaría a un circuito así, ya que el teorema de Norton dice que es una fuente de corriente en paralelo a una resistencia. Tenemos la corriente de Norton, que es la que pasa entre las resistencias a calcular, por ejemplo, que serían estas dos de aquí y esta de aquí, es la corriente que pasaría. Y esta sería la resistencia total, que sería las que pasaría aquí, como dije, y RL, que es la resistencia que va aquí, en este punto de aquí. Y esta sería la RL, la resistencia que nos piden calcular, ¿va? Y pues se pondría aquí ya al final del circuito simplificado. Ahora tenemos este circuito que es el mismo de acá, solamente que ahora con los datos agregados. Tenemos la fuente de 6 volts, la resistencia 1 de 10 ohms, la resistencia 2 de 12 ohms, la fuente de corriente de 0.5 amperios, la resistencia de 2 ohms, una resistencia de 3 ohms y la resistencia de 4 ohms. Y aquí nos pide calcular la corriente de la resistencia de 4 ohms, el voltaje de la resistencia de 4 ohms y la potencia de la resistencia de 4 ohms. Y para esto hay que recordar los pasos de que tenemos que apagar todas las fuentes y abrir la resistencia seleccionada. ¿Okay? Así que se apaga, recordemos que las fuentes de voltaje se cortocircuitan, las fuentes de corriente se abren y la resistencia, como dije en el paso, se tiene que abrir y que vendría creando así. Aquí se cerró, aquí se abrió y aquí se abrió. Y analizando el circuito, en el paso 3, disculpen, las resistencias que queden fuera del punto A y el punto B, pues se eliminan. Por ejemplo, estas dos de aquí, como aquí está abierto, esta y esta se cancelan, quedando solamente esta y esta que sí están entre las terminales. Y que vendría a quedar algo así, resistencia de 2 ohms y la resistencia de 7 ohms entre la terminal A y B, y como estas dos están en serie, porque va así, pues simplemente se suman. Así que ponemos, esto sería el calcular la resistencia de Norton. Así que ponemos Rn es igual a, ponemos sí, R1 más R2, ya que están en serie, y esto es igual
esto es igual a Rn 2 ohms más 7 ohms, que es igual a Rn a 9 ohms. Ok, ahora para el siguiente paso tenemos que calcular lo que es la corriente de Norton, y esa corriente es la corriente que pasa por aquí, por las terminales, que es aquí, y viene de esta fuente y viene de aquí, se divide aquí y también se divide aquí. Así que para calcular la corriente se hace un divisor de corriente de operación, que son estas dos. Y dato importante, a que la resistencia que es seleccionada, en este caso que ya vamos a hacer el cálculo de la corriente de Norton, la resistencia donde estaba se cortocircuitea, quedando solamente lo que es la terminal A y la terminal B. Así que para calcularlo es corriente de Norton es igual a corriente total por R1, que es esta, y entre R1 más R2, que es esta. Así que entonces cambiamos, corriente Norton es igual a 0.5 amperes por 2 ohms más 9 ohms, que es la suma de 2 más 7, quedando la corriente total que es de 0.1111 amperes. Dato importante, esto sobre divisor de corriente solamente se puede usar cuando hay una fuente de corriente que está en paralelo a una resistencia. Aclarando eso, vamos con lo siguiente, que es, ahora tenemos este circuito. Ya con esto que sacamos la corriente, que es esta de aquí, lo ponemos 0.1111. Ok, ahora ya con esto podemos sacar lo que es la corriente de la resistencia seleccionada, que en este caso es 4 ohms, y la ponemos aquí. Bueno, ahora ya tenemos lo que es el circuito simplificado, que son los 0.1111 amperes de la fuente de corriente, la resistencia de Norton, que lo pongo Rn, y pues lo que son los 4 ohms, que es lo que vamos a analizar. Este circuito es lo mismo que tener esto de acá, solamente que de manera simplificada y visto de estas dos terminales. Ok, ahora ya podemos sacar lo que es la corriente de 4 ohms, el voltaje de 4 ohms y la potencia de 4 ohms. Así que para esto vamos a hacer lo mismo que acá, para sacar primero lo que es la corriente. Así que ponemos I 4 ohms es igual a IN por R1 entre R1 más R2, que se reescribe a I 4 ohms es igual a 0.1111 amperes. Lo pongo aquí, amperes, por 9 ohms entre 13 ohms. Y eso nos da un resultado de I 4 ohms es igual a 0.07 no 69. Ya sacamos lo que viene siendo la corriente en 4 ohms, que es esto de aquí. Ahora analizaremos lo que viene siendo el voltaje de 4 ohmios, que vendría siendo la resistencia, la corriente, disculpen, que pasa, vamos a poner la corriente 1, la corriente que pasa por dicha resistencia, que es esta, y la resistencia que es la de 4 ohms. Así que reescribimos, voltaje es igual a 0.0769 por los 4 ohms, y eso nos da un resultado de 0
0.3076 volts de la corriente de la resistencia 4. ¿Ok? Ese es el resultado. Esto es a base de la ley de Ohms. Y ya para finalizar, calcularemos lo que es la potencia de la resistencia, que vendría siendo intensidad al cuadrado, que es de 4 ohms, por los 4 ohms, que vale la resistencia a calcular. Y esto sería igual a la potencia, es igual a 0.0769 al cuadrado por los 4 ohms. Y esto, la potencia de 4 ohms es igual a, bueno, todo este número, pero solamente agarraremos hasta el 6, que es 0.0236 watts. Y ya con esto ya tenemos calculado lo que viene siendo la potencia, la corriente y el voltaje de la resistencia de 4 ohms. Y eso sería todo. Y ya para terminar el video, explicaré unas diferencias que hay entre el teorema de Norton y el teorema de Thevenin. Las diferencias son, bueno, pues es que ambos pueden simplificar circuitos eléctricos complejos a uno simple, y este mismo es igual visto desde los dos terminales, así como lo expliqué hace rato. O sea, el circuito sigue siendo lo mismo, simplificado, solamente que visto desde las dos terminales seleccionadas. Solamente que Thevenin usa el voltaje VTH y la resistencia TH en serie. O sea, para usar el teorema de Thevenin se tiene que tener una fuente de voltaje en serie a una resistencia, y el de Norton tiene que ser una fuente de corriente en paralelo a la resistencia. Y pues esas son las diferencias que yo encontré.